Nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de humillarme así frente a un juez, frente a extraños, frente al mundo entero. Allí estaba yo, Arturo, de 65 años, sentado en ese frío banco del tribunal de la ciudad, escuchando a Rogelio decir las palabras más crueles que un padre podría escuchar. Su señoría, mi padre ya no es capaz de administrar sus propios asuntos. No tiene dinero para mantenerse. Vive como un vagabundo en esa vieja casa, sin recursos, sin nada. Su voz sonaba tan segura, tan convincente, que por un momento hasta yo dudé de mi propia realidad. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me las tragué. No le daría el gusto de verme derrumbarme, no allí, no delante de todos. Claudia, mi nuera, asentía desde su asiento como si fuera la mujer más preocupada del mundo. Esa hipócrita que nunca movió un dedo para ayudarme, que siempre me vio como una carga en la vida de su marido. Es lo mejor, su señoría. Necesita supervisión constante. No puede seguir viviendo solo en estas condiciones. Quería levantarme y gritar que ella no sabía absolutamente nada sobre mis condiciones, que nunca se había molestado en preguntar cómo estaba yo realmente. Pero allí estaba, actuando como una nuera modelo, preocupada por el bienestar de su suegro. El abogado de Rogelio continuó con su discurso venenoso. El señor Arturo ha mostrado signos claros de deterioro financiero. Su casa está en malas condiciones, no tiene ingresos visibles y, francamente, su señoría, creemos que necesita ser puesto bajo tutela para su propia protección. Cada palabra era como una puñalada. Tutela para mí. Después de todo lo que había trabajado, todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado por esa familia, me sentí tan pequeño en ese momento, tan invisible, como si toda mi vida no hubiera valido nada. La sala del tribunal estaba llena de gente mirándome con lástima. Podía sentir sus ojos sobre mí, juzgándome, evaluándome, como si fuera un objeto roto que necesitaba ser reparado o desechado. Rogelio siguió hablando, cada frase más dolorosa que la anterior. Mi padre no entiende el valor del dinero, su señoría. Vive en una fantasía donde cree que todo está bien, pero la realidad es que está al borde de la indigencia. Fantasía. Me llamó delirante, el niño que crié, a quien le di todo, que nunca tuvo que preocuparse por nada porque yo me ocupaba de todo. Mi nieto, Matías, estaba sentado en el fondo de la sala. Era el único que me miraba con amor, con comprensión. Sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas, y me partía el corazón verlo sufrir por esta situación. Él sabía que algo no estaba bien, que su padre estaba mintiendo, pero solo era un adolescente de 16 años. ¿Qué podía hacer él contra toda esa maquinaria legal que Rogelio había puesto en marcha? Le sonreí levemente, tratando de tranquilizarlo, pero por dentro sentía que me desmoronaba pieza por pieza. El juez me miró con esa expresión que había visto tantas veces dirigida a los ancianos, una mezcla de compasión y condescendencia. Señor Arturo, ¿tiene algo que decir en su defensa? Su voz era amable, pero podía notar que ya había tomado una decisión. Todos habían tomado una decisión. Yo era el viejo loco que no podía manejar la vida, que necesitaba que otros decidieran por él. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 65 años sobre mis hombros. Su señoría. Comencé, pero Rogelio me interrumpió de inmediato. Su señoría. Como puede ver, mi padre está confundido. Ni siquiera puede articular una respuesta coherente. La sala se llenó de murmullos. Algunas personas incluso se rieron por lo bajo. Se reían de mí, que había construido todo desde cero, que había trabajado día y noche para darle a mi familia una vida digna. El sonido de esa risa atravesó mi alma como cuchillos. Fue la mayor humillación de mi vida, y venía de la persona que más amaba en el mundo, mi propio hijo. Claudia se acercó a Rogelio y le susurró algo al oído. Él asintió y se dirigió al juez de nuevo. Su señoría, mi esposa y yo estamos preparados para hacernos cargo de los pocos bienes que mi padre pueda tener. No es mucho,
pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarle un final digno. Final digno. Hablaban de mí como si ya estuviera muerto, como si mi vida hubiera terminado y todo lo que quedaba era esperar a que me enterraran. La ira comenzó a crecer dentro de mí, pero la mantuve controlada. Aún no era el momento. El abogado defensor que Rogelio había contratado para representarme parecía más interesado en su teléfono que en mi caso. Obviamente había sido comprado o convencido de que era mejor no complicar las cosas. Cada vez que intentaba hablar, me silenciaba con gestos como si mi voz no importara, como si mis palabras fueran irrelevantes. Era evidente que todo estaba arreglado, que esta audiencia era solo un trámite antes de que me declararan incompetente y Rogelio tomara el control de todo. Pero había algo que ninguno de ellos sabía, algo que cambiaría todo. Durante los últimos meses, noté cambios en Rogelio que me preocuparon profundamente. Ya no era el niño dulce que había criado, sino un hombre amargado y resentido, que parecía culparme por todos sus problemas. Todo comenzó después de que mi esposa muriera hace 2 años. Mi esposa, la madre de Rogelio, había sido el pilar emocional de la familia, y cuando ella murió, algo se rompió en él. Pero en lugar de acercarse a mí para que pudiéramos consolarnos mutuamente, Rogelio se volvió frío y distante. Comenzó a cuestionar cada decisión que tomaba, cada centavo que gastaba, cada movimiento que hacía en mi propia casa. «Papá, no puedes seguir viviendo así», me decía constantemente. «Esta casa es demasiado grande para ti. Gastas demasiado en cosas innecesarias. No tienes ingresos fijos». Sus palabras eran como pequeñas dagas que se clavaban en mi corazón cada vez que venía a visitarme. Claudia lo apoyaba en todo, por supuesto. Ella veía en mi situación una oportunidad de oro. Sabía que mi casa estaba en una zona muy valiosa de la ciudad, y sus ojos brillaban cada vez que hablaba de lo que podríamos hacer con ese dinero si la vendíamos. La presión comenzó sutilmente. Primero fueron comentarios sobre mi edad, sobre lo peligroso que era para un hombre mayor vivir solo. Luego, empezaron a traer folletos de residencias para ancianos. Lugares hermosos donde podrías hacer amigos de tu edad, papá. La idea me revolvía el estómago. No estaba listo para ser almacenado en un lugar así, como si fuera un objeto que ya no sirve y necesita ser guardado hasta que se descomponga por completo. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Rogelio había cambiado con Matías, mi nieto. Antes éramos muy unidos. Matías venía a visitarme cada fin de semana. Me contaba sus secretos, sus sueños, sus problemas en la escuela. Pero Rogelio comenzó a limitar esas visitas. «El abuelo está muy ocupado», decía, «no queremos molestarlo». Era mentira, por supuesto. Nunca estuve demasiado ocupado para mi nieto. Matías era la luz de mis ojos, la única razón por la que valía la pena seguir luchando. Una tarde, Matías logró escapar y vino a verme. Estaba llorando. «Abuelo, papá dice que te estás volviendo loco, que olvidas las cosas, que ya no puedes cuidarte solo. Pero yo sé que no es verdad. Tú siempre recuerdas todo. Tú siempre estás bien». Sus palabras me rompieron el corazón, porque confirmaban lo que ya sospechaba. Rogelio estaba preparando el terreno para lo que sucedería en la corte. Estaba construyendo una narrativa en la que yo era un viejo senil. «No te preocupes, mijo», le dije abrazándolo fuerte. «Las cosas estarán bien. Solo necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo?» Matías asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Él sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, aunque no entendía exactamente qué. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierto pensando en todo lo que había construido a lo largo de los años, todo lo que había mantenido en secreto para proteger a mi familia. Verán, Rogelio no sabía nada sobre mi vida real. Para él, yo era simplemente su padre viudo, viviendo de una pensión y algunos ahorros. Nunca le conté sobre las inversiones que había hecho durante 40 años, sobre las propiedades que había comprado discretamente en diferentes estados, sobre el imperio que había construido ladrillo a ladrillo mientras él crecía.
Lo hice así porque creía que era lo mejor, porque quería que mi hijo se esforzara por sus propios méritos, no que dependiera de mi dinero para hacer algo de su vida. Mi difunta esposa sabía parte de la verdad, pero respetó mi decisión de mantener la discreción. Ella sabía que tenía algunos negocios, pero nunca le di todos los detalles. Era mi secreto, mi proyecto personal, mi forma de asegurar el futuro de la familia sin crear dependencia ni pereza. Durante décadas, mientras Rogelio iba a la escuela, a la universidad, se casaba y tenía a Matías, yo continué trabajando en silencio, expandiendo mis inversiones, comprando propiedades en ubicaciones estratégicas. Tenía edificios de apartamentos en la costa tropical, casas de vacaciones en la costa oeste, propiedades comerciales en la gran ciudad financiera y tierras en el sur que se habían revalorizado increíblemente. En la zona de la bahía había comprado 3 propiedades frente al mar que ahora valían una fortuna. También tenía inversiones en el país del norte y en el país vecino del sur, lugares donde la demanda inmobiliaria nunca dejaba de crecer. Todo esto lo había hecho con la ayuda de Roberto Santos, mi contador y asesor financiero de toda la vida, un hombre discreto y confiable que había sido como un hermano para mí. Roberto conocía cada detalle de mis finanzas. Él administraba mis cuentas, supervisaba los alquileres, reinvertía las ganancias. Era el único que sabía que mis ingresos mensuales superaban los $40,000 entre todas mis propiedades e inversiones. Era el único que entendía por qué vivía tan sencillamente, a pesar de tener tanto dinero. Arturo, me decía Roberto a menudo, tus hijos deberían saber la verdad. Es injusto que piensen que estás en la pobreza cuando eres uno de los hombres más exitosos que conozco. Pero yo siempre le respondía lo mismo. Roberto, el dinero cambia a las personas. He visto familias destruirse por herencias, hijos que se vuelven perezosos porque saben que sus padres los mantendrán, nietos que crecen sin valores porque nunca tuvieron que luchar por nada. No quiero eso para Rogelio, ni para Matías. Él respetaba mi decisión, aunque no siempre estaba de acuerdo. Ahora, sentado en esa sala del tribunal, escuchando a mi propio hijo hablar de mí como si fuera un indigente, comencé a preguntarme si había tomado la decisión correcta. Rogelio continuó con su actuación magistral. Su señoría, mi padre se niega a admitir su situación. Insiste en que todo está bien cuando claramente no lo está. No tiene calefacción adecuada en invierno. Come muy poco para ahorrar dinero. Usa ropa vieja y remendada. Es desgarrador ver cómo se deteriora por orgullo. Cada palabra era una mentira perfectamente construida. No tenía calefacción porque prefería usar abrigos. Comía poco porque cuidaba mi salud. Usaba ropa sencilla porque no necesitaba impresionar a nadie. Claudia se puso de pie para agregar su testimonio. Su señoría, mi suegro rechaza constantemente nuestra ayuda. Cuando le ofrecemos dinero para reparaciones de la casa, dice que no lo necesita. Cuando sugerimos que se mude a un lugar más pequeño y fácil de mantener, se enoja y nos echa de su casa. Claramente está en negación sobre su situación financiera. La sala murmuró con comprensión. Todos pensaban que yo era un viejo terco y orgulloso que prefería sufrir antes que aceptar ayuda. Lo que ninguno de ellos entendía era que yo rechazaba su ayuda porque sabía exactamente cuáles eran sus verdaderas intenciones. No querían ayudarme, querían controlarme, querían que vendiera mi casa para poder quedarse con el dinero. Querían que me mudara a una residencia para poder olvidarse de mí. Querían que firmara papeles que les darían poder sobre mis decisiones. Todo este tiempo, creyeron que no tenía nada más que esa casa y algunos ahorros insignificantes. El juez parecía cada vez más convencido de que Rogelio tenía razón. Sus preguntas hacia mí eran condescendientes, como si estuviera hablando con un niño pequeño que no entiende lo que pasa a su alrededor. Señor Arturo, ¿entiende por qué su familia está preocupada? Me preguntó con esa voz suave que usan con los enfermos mentales. Quería gritar que entendía perfectamente, que lo que no entendía era cómo mi propio hijo se había vuelto tan codicioso y cruel. Pero permanecí en silencio, esperando el momento perfecto. Sabía que Roberto estaba en camino.
Le había enviado un mensaje antes de entrar al tribunal, activando el plan que habíamos discutido durante meses. Si las cosas llegaban a este extremo, si Rogelio realmente intentaba declararme incompetente, Roberto tenía instrucciones específicas sobre qué hacer. Él tenía todos los documentos, todos los papeles, todas las pruebas de quién era yo realmente y lo que había construido a lo largo de mi vida. La audiencia continuó, y podía sentir cómo se cerraba la trampa que Rogelio había preparado tan cuidadosamente. Pero él no sabía que yo también tenía una trampa, una mucho más poderosa, una que cambiaría todo en cuestión de minutos. El abogado de Rogelio sacó una carpeta llena de papeles y comenzó a presentar lo que él llamaba pruebas de mi incompetencia. Su señoría, hemos documentado múltiples incidentes que demuestran el deterioro mental y financiero del señor Arturo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de pruebas podían tener? ¿Qué mentiras habían fabricado para justificar esta farsa? El hombre comenzó a leer una lista que me heló la sangre. El señor Arturo olvida pagar las facturas a tiempo. Se le ha visto hablando solo en el jardín, compra comida en exceso que luego se echa a perder, y según testimonios de vecinos, a veces sale de casa sin recordar a dónde iba. Cada acusación era una distorsión cruel de la realidad. Sí, a veces pagaba las facturas unos días tarde, pero no porque las olvidara, sino porque revisaba meticulosamente cada una antes de pagarlas. Era un hábito que había desarrollado durante años para controlar mis gastos, no un signo de demencia. Y sí, hablaba en el jardín, pero no solo, sino por teléfono con Roberto mientras caminaba entre mis plantas, discutiendo inversiones y estrategias financieras. Los vecinos, obviamente, no podían escuchar mis conversaciones telefónicas desde sus ventanas. La historia sobre la comida echándose a perder era particularmente cruel. Compraba verduras y frutas en grandes cantidades porque las repartía entre familias necesitadas del vecindario. Había una señora con 3 hijos que trabajaba como empleada doméstica y yo le llevaba bolsas de comida cada semana. También había un anciano que vivía solo a 2 cuadras y yo me aseguraba de que tuviera comida fresca. Pero por supuesto, Rogelio nunca se molestó en preguntarme por qué compraba tanto. Simplemente asumió lo peor y lo usó en mi contra. Además, continuó el abogado, el señor Arturo ha comenzado a mostrar signos de paranoia. Le dice a su nieto que hay cosas que no puede contar, que tiene secretos importantes y que algún día todo se revelará. Estos son indicadores claros de pensamiento delirante en personas mayores. La sala murmuró con preocupación. No podía creer lo que estaba escuchando. Matías había contado estas conversaciones. Mi propio nieto había sido interrogado y manipulado para proporcionar munición en mi contra. Miré hacia atrás y vi a Matías con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus ojos me suplicaban perdón. Podía leer en sus labios las palabras, «Lo siento, abuelo». Mi pobre nieto había sido utilizado como un peón en el juego sucio de su padre. Rogelio probablemente lo había presionado, lo había hecho sentir culpable, lo había convencido de que contar estos detalles ayudaría al abuelo. Matías no tenía idea de que cada palabra que había dicho inocentemente sería distorsionada y utilizada como evidencia de mi supuesta demencia. Rogelio se puso de pie de nuevo. Su señoría, mi padre siempre ha sido un hombre muy trabajador y responsable. Por eso esta situación es tan dolorosa para nuestra familia. Ver cómo se deteriora, cómo pierde la capacidad de administrar su vida, es desgarrador. Pero no podemos dejar que el orgullo nos impida hacer lo correcto. Necesita ayuda profesional, necesita a alguien que tome decisiones responsables por él antes de que sea demasiado tarde. Su actuación era perfecta. Las lágrimas en sus ojos parecían genuinas. Su voz temblaba con la emoción justa. Si yo no supiera la verdad, incluso yo habría creído su historia. El juez parecía completamente convencido. Entiendo la dificultad de esta situación, señor Rogelio. Está claro que ama a su padre y quiere lo mejor para él. Se dirigió a mí con esa mirada condescendiente que ya conocía demasiado bien. Señor Arturo, ¿entiende las preocupaciones de su familia? ¿Está dispuesto a aceptar la ayuda que le ofrecen?
Era una pregunta trampa. Si decía que sí, estaría admitiendo que necesitaba ayuda y justificando la tutela. Si decía que no, confirmaría la narrativa de que era un viejo terco y delirante. Su señoría, comencé con voz firme. Entiendo perfectamente las preocupaciones de mi familia. También entiendo perfectamente sus motivaciones. Rogelio me lanzó una mirada de advertencia como diciéndome que no dijera nada que pudiera complicar sus planes, pero yo ya había llegado demasiado lejos. Sin embargo, creo que hay información importante que debe ser considerada antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro. El abogado de Rogelio se puso de pie inmediatamente. Su señoría, como puede ver, el señor Arturo está confundido sobre la naturaleza de estos procedimientos. No hay información relevante adicional. Los hechos son claros y están documentados. Pero no iba a dejar que me silenciaran esta vez. Su señoría, solicito respetuosamente que se presente documentación adicional relevante para este caso. Mi contador, el señor Roberto, tiene información financiera actualizada que creo que cambiaría significativamente la perspectiva de este tribunal. La mención de Roberto hizo que Rogelio palideciera ligeramente. Él sabía quién era. Sabía que había sido el contador de la familia durante décadas, pero no tenía idea de la extensión de su conocimiento sobre mis asuntos. Claudia se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Podía ver la preocupación creciendo en sus rostros. «Su señoría», dijo el abogado de Rogelio rápidamente, «no vemos la relevancia de información financiera adicional. Ya hemos establecido que el señor Arturo no tiene recursos significativos, pero el juez parecía intrigado por mi petición. Señor Arturo, ¿está diciendo que tiene documentación financiera que no ha sido presentada a este tribunal?» Asentí con firmeza. «Sí, su señoría. Documentación muy relevante». El juez miró el reloj y luego a una puerta del tribunal. «¿Su contador está presente hoy?» En ese momento perfecto, como si hubiera sido coreografiado, las puertas del tribunal se abrieron y Roberto entró. Era un hombre de 60 años, distinguido, con el cabello canoso perfectamente peinado y un traje elegante que irradiaba profesionalismo y éxito. Llevaba un maletín de cuero negro y caminaba con la confianza de alguien que había pasado décadas manejando las finanzas de personas muy importantes. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera en la sala. Este no era el contador de un viejo pobre e incapaz. Este era claramente un profesional de alto nivel. «Perdonen la interrupción, su señoría», dijo Roberto con una voz clara y autoritaria. «Soy Roberto Santos, contador público certificado y asesor financiero del señor Arturo durante los últimos 25 años. Entiendo que se están discutiendo asuntos relacionados con la capacidad financiera de mi cliente, y tengo información crucial que debe ser considerada antes de que se tome cualquier decisión». El abogado de Rogelio se levantó de inmediato. «Su señoría, esto es irregular. No se puede permitir la entrada de testigos no programados». Pero el juez levantó la mano para silenciarlo. «Señor Santos, ¿qué tipo de información tiene?» Roberto abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos perfectamente organizados. «Su señoría, tengo aquí los estados financieros completos del señor Arturo, incluyendo propiedades, inversiones y flujos de ingresos mensuales. Información que temo que contradice significativamente las afirmaciones que se han hecho sobre su situación económica». El silencio en la sala era ensordecedor. Rogelio había perdido todo el color en su rostro. Claudia parecía haberse tragado la lengua. Incluso el abogado que supuestamente me representaba parecía sorprendido. Mantuve mi expresión serena, pero por dentro sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la verdad finalmente salía a la luz. Tristeza porque había llegado a este punto con mi propia familia. «Su señoría», continuó Roberto, «el señor Arturo no solo no necesita tutela financiera, sino que es, de hecho, uno de mis clientes más exitosos. Sus ingresos mensuales superan los $40,000 provenientes de propiedades inmobiliarias en 8 estados diferentes y diversas inversiones de alto rendimiento. Lejos de ser un anciano incapaz,
Es un hombre de negocios astuto que ha construido un imperio considerable en las últimas 4 décadas. Las palabras de Roberto cayeron como bombas en la sala. Podía escuchar jadeos ahogados, murmullos de incredulidad, el sonido de papeles cayendo al suelo. Rogelio se había puesto completamente pálido y se aferraba al brazo de Claudia como si fuera a desmayarse. La expresión del juez había cambiado por completo, de compasión condescendiente a intriga profesional. Era el momento que había estado esperando durante meses. La verdad, finalmente salía a la luz. El juez se inclinó hacia adelante, claramente fascinado por este giro inesperado. «Señor Santos, ¿está diciendo que el señor Arturo posee propiedades valoradas en varios millones de dólares?» Roberto asintió con calma profesional. «Exactamente, su señoría. El señor Arturo posee una cartera inmobiliaria diversificada, que incluye edificios de apartamentos en la costa tropical, valorados en 18 millones de dólares. Casas de vacaciones en la costa oeste por valor de 9 millones. Propiedades comerciales en la gran ciudad financiera que generan rentas mensuales de $50,000. Y tierras en el sur que se han revalorizado un 400% en los últimos 10 años. Rogelio se levantó abruptamente con la cara roja de ira y humillación. «¡Esto es imposible! Mi padre no tiene dinero. Vive como un vagabundo». Su voz había perdido toda la compostura, toda la elegancia calculada que había mostrado durante la audiencia. Ahora sonaba como lo que realmente era, un hombre desesperado viendo cómo su plan se desmoronaba ante sus ojos. «Su señoría, esto debe ser algún tipo de estafa. Mi padre no puede tener ese dinero». «Señor Rogelio», dijo el juez con voz firme, «por favor mantenga la compostura en mi sala». Luego se dirigió a Roberto. «Señor Santos, ¿puede proporcionar documentación que respalde estas afirmaciones?» Roberto sonrió levemente y comenzó a sacar documentos de su maletín. «Por supuesto, su señoría. Aquí están las escrituras de propiedad, los extractos bancarios, los contratos de alquiler y los informes de tasación más recientes. Todo debidamente autenticado y certificado». Mientras Roberto organizaba los documentos en la mesa, observé las caras de mi familia. Rogelio parecía estar en shock. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonidos. Claudia había comenzado a sudar profusamente y se aflojaba constantemente el cuello de la blusa. Su sueño de apoderarse de mis pocos bienes se había convertido en la pesadilla de descubrir que habían intentado engañar a un multimillonario. El abogado que Rogelio había contratado para representarme parecía querer desaparecer debajo de la mesa. «Su señoría», continuó Roberto, «también debo mencionar que el señor Arturo posee 3 propiedades frente al mar en la zona de la bahía, 2 villas en el país del norte y un edificio comercial en el país vecino del sur. Además, tiene inversiones en fondos mutuos, bonos del tesoro y acciones que generan dividendos mensuales significativos. Su patrimonio neto total supera los 75 millones de dólares. El número flotó en el aire como una bomba que había explotado en cámara lenta. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el secretario del tribunal había dejado de escribir y miraba boquiabierto. 75 millones de dólares. El anciano indigente que necesitaba tutela tenía 75 millones. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír, pero me contuve. Este no era un momento para celebrar. Era un momento para que la verdad se estableciera por completo. Rogelio finalmente encontró su voz, aunque era solo un susurro roto. «Pero, papá, siempre dijiste que no tenías dinero. Siempre viviste tan sencillamente. Nunca compraste cosas caras, nunca viajaste, nunca...» Su voz se apagó a medida que comenzaba a comprender la magnitud de lo que había hecho. Había acusado a su padre millonario de ser un anciano incapaz que necesitaba tutela. «Rogelio», dije con voz tranquila pero firme, «viví sencillamente porque elegí hacerlo. Viví discretamente porque quería que tú y Matías aprendieran el valor del trabajo, de la humildad, de lograr las cosas por mérito propio. Nunca te hablé del dinero.
porque esperaba que fueras un buen hombre sin necesidad de saber que había una herencia esperándote. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza, sino de profunda decepción. El juez intervino. Señor Santos, ¿el señor Arturo ha gestionado personalmente estas inversiones y propiedades? Roberto asintió enfáticamente. Absolutamente, su señoría. El señor Arturo es uno de los inversores más astutos que he conocido en mi carrera de 30 años. Cada decisión de compra, cada estrategia de inversión, cada movimiento financiero fue iniciado y aprobado personalmente por él. Lejos de mostrar deterioro mental, sus decisiones recientes han sido particularmente brillantes. De hecho, continuó Roberto, hace solo 3 meses, el señor Arturo identificó una oportunidad de inversión en bienes raíces comerciales, en la gran ciudad que generó un retorno del 20% en solo 90 días. Su capacidad para analizar mercados y tomar decisiones financieras está completamente intacta. El contraste entre esta descripción y la imagen de un anciano senil que Rogelio había pintado era tan extremo que resultaba casi cómico. Claudia finalmente habló con voz temblorosa. Pero, señor Arturo, nunca nos dijo nada. Siempre pensamos que yo era pobre. Completé su frase. Sí, Claudia, lo sé. Y la pregunta es, ¿por qué nunca se molestaron en preguntarme directamente sobre mi situación, en lugar de asumir y planear cómo apoderarse de lo que creían que eran mis únicos bienes? Sus ojos se llenaron de pánico al darse cuenta de que yo había entendido perfectamente sus intenciones desde el principio. Su señoría, dijo Roberto. También debo informarle que el señor Arturo ha estado considerando hacer donaciones significativas a varias organizaciones benéficas. Había planeado dejar parte de su patrimonio a su familia, por supuesto, pero también quería contribuir a causas educativas y de asistencia social. Sin embargo, los eventos recientes le han hecho reconsiderar estas decisiones. El mensaje era claro. No solo habían perdido la oportunidad de controlar mis bienes, sino que habían puesto en peligro su propia herencia. Rogelio se desplomó en su silla como si toda su fuerza lo hubiera abandonado. Papá, yo no sabía. Pensé que... Pero sus palabras sonaban vacías, porque la realidad era que nunca había preguntado. Nunca había mostrado un interés genuino en mi bienestar, solo en lo que podía obtener de mí. Durante meses había planeado esta audiencia, había construido mentiras sobre mi supuesta incompetencia, había manipulado a su propio hijo para obtener testimonio en mi contra. Su señoría, continuó Roberto, hay otro aspecto importante que debe ser considerado. El señor Arturo mantuvo esta discreción financiera no debido a un deterioro mental o paranoia, sino como una estrategia muy calculada de protección patrimonial y familiar. Quería asegurarse de que sus herederos desarrollaran carácter y su propia obra antes de tener acceso a la riqueza familiar. Eso era exactamente correcto. Esa había sido mi filosofía durante décadas. El abogado de Rogelio finalmente intentó recuperar algo de control sobre la situación. Su señoría, incluso si estos documentos son auténticos, esto no cambia el hecho de que el señor Arturo ha demostrado comportamientos erráticos. Pero Roberto lo interrumpió suavemente. ¿Se refiere a comportamientos como realizar inversiones multimillonarias exitosas? ¿O comportamientos como mantener correspondencia regular con administradores de propiedades en 8 estados diferentes? ¿O tal vez se refiere a su hábito de revisar personalmente cada estado financiero mensual que le envío? La destrucción de la narrativa de Rogelio estaba completa. Cada pieza de evidencia de mi supuesta incompetencia había sido recontextualizada como signos de una mente financiera brillante operando en secreto. Mis conversaciones misteriosas en el jardín eran consultas sobre inversiones internacionales. Mis compras excesivas de comida eran actos de caridad para vecinos necesitados. Mi negativa a aceptar ayuda era la respuesta lógica de un hombre que sabía que no la necesitaba. El juez había estado tomando notas furiosamente durante toda la presentación de Roberto. Finalmente levantó la vista y me dedicó una expresión completamente diferente, llena de respeto y curiosidad profesional. «Señor Arturo».
¿Hay algo que le gustaría decir a este tribunal sobre esta situación? Era mi momento. Después de meses de humillaciones, de mentiras, de ser tratado como un viejo senil, finalmente tenía la oportunidad de hablar con mi propia voz y ser escuchado con respeto. Me levanté lentamente, no por debilidad, sino con dignidad. Era hora de que todos entendieran quién era realmente Arturo y por qué había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz por completo. Me puse de pie con toda la dignidad que había acumulado en 65 años de vida, sintiendo por primera vez en meses que mi voz sería escuchada con el respeto que merecía. Su señoría, durante los últimos 40 años he construido mi patrimonio con trabajo duro, decisiones inteligentes y mucha discreción. Nunca ostenté mi riqueza porque creía firmemente que el dinero no define el carácter de una persona, pero lamentablemente descubrí que la falta de dinero tampoco lo define. Lo que verdaderamente define el carácter es cómo alguien trata a sus seres queridos cuando cree que no tienen nada que ofrecer. Rogelio hundió la cara entre las manos, pero continué sin piedad. Mi hijo vino a este tribunal hoy para declararme incompetente, no por amor o preocupación genuina, sino porque quería apoderarse de lo que él creía que eran mis únicos activos, mi casa. Durante meses me presionó para venderla, me trajo folletos de asilos, limitó las visitas de mi nieto y construyó una campaña sistemática para convencer a todos de que yo había perdido la razón. Todo esto sin nunca preguntarme directamente sobre mi situación real. Su señoría, interrumpió el abogado de Rogelio desesperadamente. Mi cliente actuó de buena fe, preocupado por el bienestar de su padre, pero levanté la mano para detenerlo. No, señor abogado. Su cliente actuó por codicia. Si realmente estuviera preocupado por mi bienestar, habría hablado conmigo, habría hecho preguntas, habría pasado tiempo conmigo para evaluar mi estado mental real. En cambio, conspiró para declararme incompetente basándose en suposiciones y mentiras. Permítame decirle a este tribunal lo que realmente sucedió durante estos últimos meses. Continué sintiendo cómo la fuerza volvía a mi voz. Rogelio comenzó a visitarme con más frecuencia, pero no para acompañarme en mi viudez, sino para inspeccionar mi casa, evaluar su valor y buscar pruebas de que no podía cuidarme solo. Revisaba mi refrigerador para ver qué comida tenía. Miraba mis facturas cuando yo no estaba observando y hacía preguntas capciosas para intentar que dijera algo que pudiera usar en mi contra. Rogelio levantó la cabeza y me miró con lágrimas en los ojos. Papá, solo quería ayudar. Pero su voz se quebró porque sabía que yo tenía razón. Rogelio, si hubieras querido ayudarme, me habrías preguntado qué necesitaba. Si hubieras querido ayudarme, habrías respetado mis decisiones sobre mi propia vida. Si hubieras querido ayudarme, no habrías manipulado a tu propio hijo para obtener testimonio en mi contra. El juez se dirigió a Rogelio con expresión seria. Señor Rogelio, ¿es cierto que interrogó a su hijo menor de edad para obtener información sobre su abuelo? Rogelio tartamudeó. Yo solo le pregunté si el abuelo había dicho cosas extrañas. Y usó esa información para construir un caso de incompetencia mental sin verificar los hechos, insistió el juez. Rogelio no pudo responder. Su señoría, continué. Mi nieto Matías fue utilizado como un peón en este juego sucio. Un adolescente de 16 años fue manipulado para proporcionar pruebas contra su propio abuelo, sin entender que sus palabras inocentes serían distorsionadas para justificar declararme incompetente. Esto no solo es cruel conmigo, sino profundamente dañino para un menor que ama a su abuelo, y no entiende la traición en la que ha sido involucrado. Miré a Matías, que lloraba silenciosamente en el fondo de la sala. Matías, mijo, quiero que sepas que no te culpo por nada. Fuiste honesto cuando te preguntaron sobre nuestras conversaciones. No sabías que tus palabras serían usadas para hacerme daño. El error no fue tuyo. Fue de los adultos que te pusieron en esa posición. Matías asintió a través de las lágrimas y pude ver algo parecido al alivio en sus ojos. Su señoría,
dijo Roberto. Me gustaría agregar que a lo largo de todos estos años, el señor Arturo ha demostrado una capacidad de planificación a largo plazo excepcional. No solo construyó su patrimonio, sino que también estableció fondos educativos para sus nietos, fondos de emergencia para miembros de la familia necesitados, y programó donaciones a organizaciones benéficas. Una persona con deterioro mental no podría haber orquestado estrategias financieras tan complejas y efectivas. Además, continuó Roberto, el señor Arturo habla 3 idiomas con fluidez, lo que le ha permitido negociar directamente con vendedores y compradores en diferentes países. Hace apenas 2 semanas mantuvo una videoconferencia de 2 horas con desarrolladores inmobiliarios en el país del norte, discutiendo los detalles técnicos de una renovación que aumentará el valor de sus propiedades allí en un 30%. Estos no son comportamientos de una persona con capacidad mental deteriorada. Claudia finalmente encontró su voz, aunque temblaba notablemente. Señor Arturo, si tenía tanto dinero, ¿por qué vivía tan austeramente? Era una pregunta que revelaba completamente su mentalidad. Para ella, tener dinero significaba necesariamente gastarlo en lujos visibles. Claudia, respondí con una sonrisa triste. Viví sencillamente porque encontré la felicidad en las cosas simples. No necesitaba un coche de lujo para sentirme valioso. No necesitaba ropa cara para saber quién era. No necesitaba una casa enorme para sentirme en un hogar. Pero más importante aún, continué, viví discretamente porque quería enseñar valores correctos a mi familia. Quería que Rogelio trabajara por sus propios méritos. Quería que Matías aprendiera que la felicidad no viene del dinero, sino del carácter. Quería que todos ustedes me amaran por quien era, no por lo que tenía. Lamentablemente, mi experimento falló. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Su señoría, dijo el abogado de Rogelio con voz desesperada, incluso si estos documentos son auténticos, el comportamiento de ocultar la riqueza puede ser interpretado como un signo de paranoia o... Pero Roberto lo interrumpió con firmeza. ¿Está sugiriendo que la planificación patrimonial discreta es evidencia de enfermedad mental? Porque en ese caso, tendría que declarar incompetentes a la mayoría de mis clientes de alto patrimonio, incluyendo a varios jueces, médicos y empresarios prominentes de esta ciudad. El juez había escuchado suficiente. Señor abogado, entiendo que está representando los intereses de su cliente, pero la evidencia presentada es abrumadoramente clara. El señor Arturo no solo es mentalmente competente, sino que es un empresario excepcional que ha manejado exitosamente un patrimonio complejo durante décadas. Luego se dirigió a Rogelio con expresión severa. Señor Rogelio, ¿tiene algo que decir sobre estos desarrollos? Rogelio se puso de pie temblando. Su rostro había perdido todo color y parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Su señoría, yo realmente pensé que mi padre estaba en problemas. Pensé que estaba sufriendo, que no tenía recursos, que... Su voz se quebró por completo. Pensé que estaba ayudando. Pero incluso él sabía que sus palabras sonaban vacías después de todo lo que se había revelado. Rogelio, dije con voz firme pero no cruel. No pensabas que me estabas ayudando. Pensabas que te estabas ayudando a ti mismo. Durante meses planeaste esta audiencia, construiste mentiras sobre mi estado mental, manipulaste testimonios y conspiraste para apoderarte de mis bienes. Si realmente hubieras querido ayudarme, habrías empezado por preguntarme qué necesitaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su señoría, continué, solicito respetuosamente que estos procedimientos de tutela sean desestimados inmediatamente. Como ha quedado claramente demostrado, tengo plena capacidad mental y financiera para administrar mis propios asuntos. Además, solicito que se realice una investigación sobre si hubo un intento de fraude o conspiración al presentar pruebas falsas ante este tribunal. Las palabras cayeron como una sentencia final. Rogelio se desplomó en su silla como si hubiera sido golpeado físicamente.
La realidad de lo que había hecho y las consecuencias que enfrentaría finalmente lo golpeó por completo. No solo había perdido cualquier posibilidad de controlar mis bienes, sino que ahora enfrentaba posibles cargos legales por sus acciones. Claudia parecía estar en shock, probablemente calculando mentalmente cómo esta situación afectaría su propia reputación y carrera. «Su señoría», dijo Roberto, «me gustaría solicitar que se emita una orden de protección temporal para prevenir cualquier intento futuro de acoso o manipulación contra el señor Arturo o su nieto menor de edad». Era una medida que habíamos discutido previamente. Después de meses de presión psicológica y manipulación, necesitaba protección legal formal. El juez asintió. «Concedido. Se emite una orden de restricción temporal prohibiendo a Rogelio y Claudia contactar al señor Arturo o acercarse a su residencia sin su consentimiento expreso. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato». Rogelio sollozó al escuchar esto. La realidad de que había perdido no solo el derecho a mi dinero, sino también el derecho a verme, finalmente lo golpeó por completo. Me levanté lentamente y me dirigí a Matías, que seguía sentado en el fondo de la sala con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Matías, mijo, ven aquí». Él se levantó y corrió hacia mí, abrazándome con una desesperación que me rompió el corazón. «Abuelo, lo siento mucho. No sabía que papá estaba mintiendo sobre ti. No sabía que te harían daño por lo que dije». Sus palabras eran interrumpidas por sollozos. «Mi querido niño», le susurré al oído, «no tienes nada de qué disculparte. Fuiste honesto cuando te preguntaron sobre nuestras conversaciones. El problema no fueron tus palabras, sino cómo los adultos las usaron». Lo abracé más fuerte sintiéndolo temblar en mis brazos. «Y quiero que sepas que nada de esto cambia el amor que siento por ti. Siempre serás mi querido nieto». Rogelio se acercó vacilante. «Papá, por favor no alejes a Matías de mí. Es mi hijo». Su voz era suplicante, pero me mantuve firme en mi terreno. «Rogelio, Matías seguirá siendo tu hijo, pero has demostrado que estás dispuesto a usarlo como un arma contra tu propia familia. Necesito tiempo para evaluar qué tipo de relación será segura para él en el futuro». Las palabras eran duras, pero necesarias. «Su señoría», intervine, «solicito que se establezcan visitas supervisadas entre Matías y su padre hasta que se pueda evaluar adecuadamente si el entorno es emocionalmente seguro para el menor». El juez consideró la petición. «Dada la evidencia de manipulación del menor en estos procedimientos, considero que esta es una precaución razonable. Se ordena una evaluación psicológica para determinar el mejor interés del menor». Claudia finalmente encontró su voz, aunque temblaba notablemente. «Señor Arturo, ¿hay alguna manera de que podamos resolver esto como familia? ¿Sin tribunales? ¿Sin abogados?». Pero la detuve con una mirada glacial. «Claudia, tuviste la oportunidad de resolver esto como familia durante 2 años. En su lugar, elegiste la conspiración y el engaño. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás». Roberto se acercó y me entregó una carpeta. «Arturo, estos son los documentos que discutimos. ¿Estás seguro de que quieres proceder?». Asentí con firmeza. Era hora de tomar las decisiones más difíciles de mi vida, pero también las más necesarias. «Sí, Roberto, es hora de que todos entiendan las consecuencias completas de sus acciones». Abrí la carpeta y saqué varios documentos legales. «Su señoría, estos son documentos que establecen cambios importantes en mi patrimonio y planificación testamentaria. Después de los eventos de hoy, he decidido revisar completamente cómo se distribuirá mi herencia». Rogelio palideció aún más, si eso era posible. Finalmente, estaba comenzando a entender el costo real de su traición. «Rogelio», dije, mirándolo directamente a los ojos, «durante 40 años trabajé para construir un patrimonio que pudiera dejar a mi familia. Soñé con el día en que pudiera revelar todo lo que había logrado y ver orgullo y gratitud en tus ojos. En su lugar, descubrí que mi propio hijo estaba dispuesto a declararme incompetente
para robar lo que creía que eran mis únicos activos. Cada palabra era como una sentencia siendo pronunciada. Por lo tanto, continué, he tomado la decisión de modificar sustancialmente mis planes testamentarios. La parte que había asignado para ti será redirigida al Fondo Educativo de Matías y a organizaciones benéficas que ayudan a ancianos víctimas de abuso familiar. Rogelio se llevó las manos a la boca, sofocando un grito de desesperación. La realidad financiera de su traición finalmente lo golpeaba con toda su fuerza. «Abuelo», dijo Matías con voz pequeña, «no necesitas cambiar nada por mí, solo quiero que estés bien». Su preocupación genuina por mi bienestar, en contraste con la de su padre, era como un rayo de luz en la oscuridad de ese día terrible. «Matías, mijo, esto no es un castigo para ti, es protección para ti. Tu padre ha demostrado que está dispuesto a usar a su propia familia para conseguir dinero. No puedo permitir que tengas que enfrentar esa presión en el futuro». El abogado de Rogelio hizo un último intento desesperado. «Su señoría, mi cliente obviamente está bajo estrés emocional extremo. Tal vez se podrían considerar sesiones de mediación familiar». Pero el juez lo detuvo de inmediato. «Señor abogado, su cliente intentó defraudar a su propio padre. No hay mediación posible para esto. Las decisiones del señor Arturo sobre su patrimonio son completamente suyas y este tribunal las respeta plenamente». Rogelio finalmente se quebró por completo. «Papá, te lo suplico. Sé que cometí errores terribles, pero soy tu hijo. Tú me criaste. Debe quedar algo de amor». Sus palabras estaban llenas de dolor genuino, pero también de una desesperación que revelaba que su principal preocupación seguía siendo financiera. «Rogelio», le respondí con voz cansada, «el amor no desaparece, pero la confianza sí. Y sin confianza, no puede haber una relación real. Además», continué, «necesitas entender que las consecuencias de tus acciones van más allá del dinero. Has dañado tu relación con Matías, quien ahora sabe que su padre está dispuesto a mentir y manipular para obtener lo que quiere. Has dañado tu relación conmigo de una manera que podría ser irreparable. Y has dañado tu propia integridad de una manera con la que tendrás que vivir para siempre». El juez se puso de pie, indicando que la audiencia había terminado. «Señor Arturo, este tribunal le desea lo mejor en el futuro. Es claro que usted es un hombre de recursos extraordinarios, tanto financieros como personales. Espero que pueda encontrar paz después de esta experiencia traumática». Sus palabras eran amables, pero no podían curar el dolor de la traición familiar que había experimentado. Al salir del tribunal, Matías caminaba a mi lado, todavía aferrado a mi brazo. Rogelio y Claudia caminaban detrás de nosotros, derrotados y humillados. La ironía de la situación no se me escapaba. Había ganado una batalla legal completa. Había protegido mi patrimonio y mi autonomía, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Era una victoria que sabía a cenizas en mi boca. Al salir del juzgado, Roberto me acompañó hasta su auto, mientras Matías se aferraba a mi brazo, como si temiera que yo fuera a desaparecer. La luz del sol me parecía extrañamente brillante después de las horas oscuras que habíamos pasado dentro. «Arturo», me dijo Roberto suavemente, «¿estás seguro de las decisiones que tomaste ahí dentro? Una vez que estos documentos se procesen, será muy difícil revertir los cambios». Asentí con firmeza. «Roberto, hemos estado discutiendo este momento durante años. Esperaba que nunca fuera necesario, pero Rogelio me obligó a tomar esta decisión». Matías se volvió hacia mí con lágrimas frescas en los ojos. «Abuelo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ya no podré ver a papá?». Su pregunta me partió el corazón porque revelaba la confusión y el dolor de un adolescente atrapado en el conflicto de los adultos. «Mijo», le dije, sentándome en un banco cerca del juzgado para estar a su altura, «siempre podrás ver a tu papá, pero por ahora, hasta que las cosas se calmen, las visitas tendrán que ser supervisadas para protegerte». «¿Protegerme de qué?».
Preguntó Matías, aunque creo que ya sabía la respuesta. Para protegerte de ser usado como un arma de nuevo. Tu padre, mi hijo, te hizo preguntas sobre mí y usó tus respuestas para tratar de hacerme daño. Eso no está bien, y no permitiré que vuelva a suceder. Matías asintió lentamente, mostrando una madurez que me impresionó y entristeció al mismo tiempo. Ningún adolescente debería tener que entender estas complejidades familiares. Detrás de nosotros, podía escuchar a Rogelio y Claudia discutiendo en voz baja. Fragmentos de su conversación llegaban a mí. ¿Cómo pudiste no saberlo? Tú también pensabas que era pobre. Ahora enfrentamos cargos criminales por tu culpa. Él era tu padre, deberías haberlo sabido. Era patético escuchar cómo se culpaban mutuamente, en lugar de aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Incluso en la derrota, no podían mostrar ni una pizca de dignidad. Rogelio finalmente se acercó a nosotros, caminando lentamente, como si cada paso le doliera. «Papá», dijo con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías explicarme por qué? ¿Por qué mantuviste todo en secreto durante tantos años? ¿Por qué nos dejaste creer que eras pobre?» Era una pregunta válida, aunque llegaba décadas tarde. Me levanté del banco y lo miré directamente. «Rogelio, ¿realmente quieres saber por qué?» Él asintió desesperadamente. «Porque quería criar a un hijo que fuera un buen hombre, independientemente de tener dinero o no. Quería que trabajaras por tus propios méritos, que desarrollaras carácter, que entendieras el valor de las cosas. Quería que me amaras por quien era, no por lo que te podía dar». Mi voz se quebró ligeramente. «Y quería protegerte de convertirte exactamente en lo que te has convertido hoy». «Pero papá», protestó Rogelio, «si nos hubieras dicho la verdad». «¿Qué?», lo interrumpí. ¿Habrías trabajado con la misma dedicación en tu carrera? ¿Habrías apreciado las cosas que lograste por tu cuenta? ¿Habrías desarrollado humildad y empatía? Rogelio, mira lo que hiciste cuando pensabas que no tenía nada. Imagina lo que habrías hecho si supieras que tenía millones». Matías se acercó a su padre vacilante. «Papá, ¿por qué le hiciste esto al abuelo? Él siempre fue bueno contigo». La pregunta inocente de mi nieto fue como una bofetada para Rogelio. ¿Cómo podía explicarle a su propio hijo que había intentado robar a su abuelo? ¿Cómo podía justificar años de manipulación y mentiras? «Matías, yo pensé que estaba ayudando», comenzó Rogelio, pero su hijo lo interrumpió. «No, papá. Tú sabías que el abuelo estaba bien. Yo te dije muchas veces que él recordaba todo, que estaba perfectamente lúcido, que no necesitaba ayuda. Pero no me escuchaste porque no querías escuchar». La sabiduría de Matías a sus 16 años era devastadora en su simplicidad. Roberto se acercó discretamente. «Arturo, ¿quieres que llevemos a Matías a casa? Creo que ha sido suficiente por hoy». Asentí agradecido. Mi nieto había experimentado demasiado drama adulto en un solo día. «Matías, mijo, ¿te gustaría venir a casa conmigo esta noche? Podemos pedir pizza y ver películas como en los viejos tiempos». Sus ojos se iluminaron por primera vez en todo el día. «¿Puedo, abuelo? ¿De verdad?» Rogelio se puso rígido. «Matías es mi hijo. Tiene que venir a casa conmigo». Pero me mantuve firme. «Rogelio, la orden judicial dice que las visitas deben ser supervisadas. Esta noche superviso yo. Mañana discutiremos arreglos más permanentes». La expresión en el rostro de Rogelio era de puro dolor. Pero no iba a ceder en esto. Matías necesitaba estabilidad emocional después del trauma de hoy. «Además», continué, «creo que tú y Claudia necesitan tiempo para discutir las implicaciones legales de lo que sucedió hoy». El juez mencionó una investigación criminal. «Probablemente deberías consultar a un abogado penalista». La realidad de su situación legal golpeó a Rogelio como una ola fría. Había estado tan concentrado en el aspecto emocional de perder mi amor y su herencia, que había olvidado momentáneamente que podía enfrentar tiempo en prisión.
Claudia se acercó con cara de pánico. Señor Arturo, ¿hay alguna manera de que pueda hablar con el fiscal? Podría decirles que no quiere procesar. Era increíble. Incluso después de todo lo que había pasado, ella todavía esperaba que yo la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Claudia, respondí con una sonrisa amarga. Tú y Rogelio crearon esta situación con sus mentiras y manipulaciones. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias como adultos. Pero piensa en Matías, dijo Rogelio desesperadamente. Si voy a prisión, ¿qué pasará con él? Era la primera vez en todo el día que mencionaba a su hijo como algo más que una herramienta para ganar simpatía. Rogelio, deberías haber pensado en Matías antes de decidir defraudar a su abuelo. Deberías haber pensado en Matías antes de manipularlo para obtener testimonio falso. Deberías haber pensado en Matías antes de arriesgar la estabilidad de tu familia por codicia. Matías me miró con ojos tristes pero decididos. ¿Abuelo? ¿Puedo vivir contigo si papá tiene que irse lejos? La pregunta era simple, pero cargada de enormes implicaciones. Matías, mijo, siempre tendrás un hogar conmigo. No importa lo que pase, estarás a salvo y serás amado. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo se relajaba en mis brazos por primera vez en meses. El juez estableció que necesitamos evaluaciones psicológicas, le recordé a Rogelio. Te sugiero que uses ese tiempo para reflexionar realmente sobre tus acciones y decisiones, no solo sobre el dinero, sino sobre qué tipo de padre y persona quieres ser en el futuro. Fue mi último intento de alcanzar algo de decencia en mi hijo, aunque mis esperanzas eran muy bajas. Roberto abrió la puerta de su auto. Arturo, ¿estás listo para irte? Asentí, pero antes de subir al auto, me volví hacia Rogelio una última vez. Rogelio, a lo largo de tu vida te di amor incondicional. Te di seguridad, educación, valores y un hogar lleno de cariño. Hoy, descubrí que cuando pensabas que no me quedaba nada para darte, decidiste tomar incluso mi dignidad y mi autonomía. Esa es una lección sobre tu carácter que nunca olvidaré. Las lágrimas corrían por las mejillas de Rogelio mientras nos alejábamos. En el espejo retrovisor, pude verlo parado solo en las escaleras del juzgado, con Claudia a su lado, pero claramente distanciada. Habían obtenido exactamente lo que merecían. Se tenían el uno al otro, y la miseria que habían creado juntos. Era una imagen que me perseguiría durante mucho tiempo, no por lástima hacia ellos, sino por tristeza por lo que podría haber sido, si hubieran elegido el amor sobre la codicia. Han pasado 3 meses desde ese terrible día en la corte, y mi vida ha encontrado una nueva normalidad que nunca imaginé posible. Matías ahora vive conmigo permanentemente después de que las evaluaciones psicológicas determinaran que era lo mejor para su bienestar emocional. Mi casa, que Rogelio describió como el hogar de un vagabundo, ahora está llena de risas adolescentes, música, amigos que vienen a estudiar, y una energía vital que había estado ausente durante demasiado tiempo. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, Matías bajó corriendo las escaleras con una gran sonrisa. «Abuelo, ¿adivina qué? Me aceptaron en el programa de intercambio estudiantil en Francia. ¿Puedo ir?» Su entusiasmo era contagioso, y ver cómo había florecido en estos meses lejos de la toxicidad de su padre era una de las pocas cosas buenas que habían salido de esta terrible situación. «Por supuesto que puedes ir, mijo. Para eso está tu fondo educativo». La investigación criminal contra Rogelio y Claudia había resultado en cargos por intento de fraude y abuso financiero a personas mayores. Rogelio recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario en un asilo de ancianos, lo cual consideré irónicamente apropiado. Claudia recibió una sentencia similar, pero también perdió su licencia profesional temporalmente. Ambos tuvieron que vender su casa para pagar multas y honorarios legales. Matías todavía visitaba a su padre 2 veces por semana bajo supervisión, pero estaba claro que la relación había cambiado para siempre. Mi nieto había madurado de maneras que me rompían el corazón, entendiendo realidades sobre su familia que ningún adolescente debería tener que enfrentar. «Abuelo,
me dijo una tarde mientras hacíamos la tarea juntos. ¿Crees que papá realmente me quiere o solo me estaba usando para conseguir tu dinero? La pregunta me dolió profundamente, porque yo había luchado con la misma duda sobre el amor de Rogelio por mí. Matías, creo que tu papá te quiere a su manera, pero tomó decisiones muy malas que lastimaron a toda la familia. A veces las personas que amamos nos decepcionan, y tenemos que aprender a amarlas desde la distancia para protegernos. Era una lección dura para una persona joven, pero necesaria. Roberto venía a visitarnos todas las semanas, no solo para revisar mis finanzas, sino porque se había convertido en una figura paterna para Matías y un querido amigo para mí. Arturo, me dijo durante una de sus visitas, he estado pensando en la fundación que discutimos. ¿Estás listo para hacerla realidad? Habíamos hablado de crear una fundación para ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar, y después de mi experiencia, esto se había convertido en una pasión personal. Sí, Roberto. Quiero que mi experiencia sirva para algo positivo. Si mi dolor puede ayudar a otros ancianos a protegerse de familias codiciosas, entonces habrá valido la pena. La Fundación Arturo se había establecido oficialmente la semana pasada, con un fondo inicial de $250,000. Proporcionaría servicios legales gratuitos y apoyo psicológico para personas mayores que enfrentan abuso financiero de sus propias familias. Una tarde, mientras Matías estaba en la escuela, recibí una llamada inesperada. Era Rogelio. Su voz sonaba diferente, más humilde, más rota. «Papá, ¿podrías venir a verme? Hay cosas que necesito decirte». Había estado esperando esta llamada durante meses. «Rogelio, sabes que tienes una orden de restricción. No puedo verte sin supervisión». «Lo sé», respondió. «He arreglado para que nos reunamos en la oficina de mi terapeuta. Hay cosas que necesito confesarte». Decidí ir más por curiosidad que por esperanza de reconciliación. La oficina del terapeuta era un lugar neutral y seguro. Cuando llegué, Rogelio estaba sentado en un sofá, luciendo mucho mayor de lo que era. El estrés de los últimos meses había cobrado su precio físico y emocional. «Papá, gracias por venir». Sus primeras palabras estaban llenas de lágrimas genuinas. «Necesito que sepas la verdad completa». «La verdad», continuó Rogelio, «es que Claudia y él habían tenido problemas financieros durante 2 años. Habían hecho malas inversiones. Tenían deudas de tarjetas de crédito y estaban a punto de perder su casa. Cuando mamá murió, pensaron que tu casa sería la solución a sus problemas. Era una confesión que yo había esperado. La admisión de que todo había sido por dinero desde el principio. Pero papá», continuó con lágrimas corriendo por sus mejillas, «la parte que más me avergüenza es que yo sabía que no estabas senil. Sabía que estabas perfectamente bien, pero estaba tan desesperado, tan asustado de perderlo todo, que convencí a Claudia de que podíamos argumentar incompetencia mental. Pensamos que sería fácil porque eres mayor y vives solo». La honestidad brutal de su confesión fue tanto dolorosa como liberadora. «¿Matías?», pregunté. Matías nunca supo lo que estábamos planeando. Lo manipulé sin que él se diera cuenta. Le hice preguntas inocentes sobre ti, y luego distorsioné sus respuestas. Él realmente creía que estaba ayudando a protegerte. Al menos mi nieto había sido tan inocente como yo pensaba. Era un pequeño consuelo en medio de tanta traición. «Rogelio», dije después de un largo silencio. «Aprecio tu honestidad, pero llega demasiado tarde. Durante meses me hiciste sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Me hiciste dudar de mi propia competencia. Me humillaste frente a extraños y casi me quitaste mi autonomía. Una disculpa no puede deshacer ese daño». Mi voz era firme, pero no cruel. Había encontrado paz en la verdad, pero no olvidaba. «Lo sé», respondió Rogelio. «No espero perdón. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo terrible que fue, y quería preguntar si hay alguna manera de que Matías pueda beneficiarse del fondo que estableciste, sin incluirme a mí. Él no merece ser castigado por mis errores».
Era la primera vez que Rogelio había puesto genuinamente los intereses de su hijo por encima de los suyos. Matías ya se está beneficiando del fondo, le informé. Su educación está completamente pagada, incluyendo la universidad y el posgrado. También tiene un fondo que se activará cuando cumpla 25 años para ayudarlo a establecerse en la vida adulta. Todo esto está protegido de cualquier influencia tuya o de Claudia. El alivio en los ojos de Rogelio fue palpable. «Papá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme?» Su pregunta era suplicante, pero yo había pensado mucho en esto. Rogelio, el perdón es algo que se gana, no algo que se pide. Si realmente quieres mi perdón, demuéstralo siendo un mejor padre para Matías, siendo una mejor persona en general, y viviendo con las consecuencias de tus acciones sin culpar a otros. Tal vez en unos años podamos hablar de perdón. Cuando salí de esa oficina, sentí que un capítulo de mi vida se había cerrado. Rogelio había mostrado más honestidad en una hora que en los años anteriores, pero el daño estaba hecho. Algunas relaciones pueden repararse, otras solo pueden ser lloradas. Había elegido concentrarme en construir algo nuevo y positivo con Matías, en lugar de tratar de reparar algo que estaba fundamentalmente roto. Esa noche, mientras Matías y yo cenábamos juntos, le conté sobre mi reunión con su padre. ¿Crees que papá realmente ha cambiado?, me preguntó. Creo que tu papá finalmente entiende lo que perdió, respondí. Pero realmente, cambiar toma tiempo y acciones, no solo palabras. Matías asintió sabiamente, mostrando una vez más esa madurez que la situación le había obligado a desarrollar. «Abuelo», dijo Matías después de un momento, «quiero que sepas que soy muy feliz viviendo contigo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo una familia estable». Sus palabras llenaron mi corazón de una calidez que no había sentido en años. Había perdido a un hijo, pero había ganado la oportunidad de ser el abuelo que siempre quise ser. Ahora, mientras escribo esta historia, puedo ver a Matías en el jardín hablando por teléfono con sus amigos sobre sus planes para Francia. La casa está llena de vida de nuevo, de planes futuros, de esperanza. Mi patrimonio continúa creciendo bajo la sabia administración de Roberto. Y ahora, una parte significativa de él está destinada a ayudar a otros que han pasado por experiencias similares a la mía. Aprendí que el dinero realmente revela el carácter de las personas, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces revela lo peor en aquellos que creemos conocer, y a veces revela fortalezas en nosotros mismos que no sabíamos que teníamos. Al final, mi experimento de mantener mi riqueza en secreto funcionó perfectamente. Me mostró exactamente quién era cada persona en mi familia cuando pensaban que no tenía nada para darles. La lección fue dolorosa, pero incalculable. Y ahora, con Matías a mi lado y un propósito renovado en mi vida, puedo decir que valió la pena saber la verdad, sin importar cuán amarga fuera. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme pulsando el botón de Super Gracias. De esa manera podré escribir muchas más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente quiero saber tu opinión, así que escríbela aquí en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensan. Y también dime dónde escuchaste esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a Consejos de Padre. Hay muchas otras esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.